Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de educación porque el estudio internacional PISA evalúa desde el año 2000 y cada 3 años cómo los sistemas educativos preparan a sus estudiantes para enfrentar la vida en la sociedad del siglo XXI. Los resultados de su última edición revelaron que Chile se mantiene como el país con mejores resultados en América Latina. Queremos conversar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez. Carlos, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, lo veo con una sonrisa bien grande. Esto refleja los buenos resultados de esta medición, Carlos. Y también quiero que nos expliques qué es lo que precisamente mide PISA para podernos comparar, por ejemplo, con Singapur. Mira, hoy día estamos contentos por un lado, pero también queremos que la calidad llegue a todos los establecimientos con esta reforma que está en marcha, pero que se haga carne en todos los establecimientos, y ahí tenemos una tremenda tarea, Matilde, y a toda la gente que nos ve a través de CNN. La buena noticia es que tenemos un avance en lectura en los niños de 15 años. PISA evalúa a niñas y niños de 15 básicos, estamos hablando de segundo medio, estudiantes también que están en primero y octavo básico, pero es la edad lo importante en términos de esta evaluación. ¿Y qué mide? No estamos hablando de elementos curriculares, sino que estamos hablando de competencias para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Una lectura mucho más funcional, donde hay que aplicar los conocimientos en casos de la vida real o en distintos tipos de ejemplos que se expone, en este caso, a los estudiantes para saber si tienen este tipo de aprendizaje. Y también tenemos tareas pendientes, porque claramente aquí lo que nos dice esta fotografía es que antes de ingresar a la reforma en marcha que se está desplegando este año 2016, tenemos que utilizar esta información finalmente para saber cómo vamos a mejorar, que yo creo que es lo que nos importa a toda la gente que está en la casa, desde Arica a Punta Arenas, de cómo avanzamos en calidad de la educación. Y aquí la información de PISA que nos entrega, sumada a la evaluación nacional, nos da cierto tipo de luces para cómo podemos avanzar en calidad. Carlos, esta prueba no mide contenidos, no mide ningún conocimiento, sino que, como decías, mide habilidades. En ese sentido, hay algunos críticos que han dicho que este es un sistema que mide casi el CI de cada uno de los alumnos, y esto está determinado por muchísimos factores que no solamente están en el colegio, en la escuela, sino que parten desde el ámbito socioeconómico al que pertenecen los niños, la familia. ¿Cómo se puede mejorar cuando hay tantos factores que influyen en esto? Así es, mire, la evaluación estandarizada tiene limitaciones, no es capaz nunca de capturar el proceso educativo de calidad en nuestros niños, pero sí nos da información importante en términos de qué aprendizaje están logrando los estudiantes. La diferencia de PISA con las distintas evaluaciones que realizamos en Chile es que las nuestras están ancladas en los elementos curriculares, en los conocimientos y habilidades que se definen en el currículum para cada uno de los niveles. Lo específico de PISA tiene que ver con un marco de habilidades definido para los estudiantes para poder participar, en este caso, de un mundo globalizado. ¿Qué quiere decir esto? También esto tiene limitaciones, pero al menos no se queda solo en el contenido, en el conocimiento, sino en cómo nuestros estudiantes lo aplican a casos específicos. ¿Qué quiere decir esto? En términos de en ciencia, cómo son capaces de aplicar el conocimiento en términos hoy día del cambio climático, los distintos instrumentos que se entregan en ciencia. En el caso de matemática, cómo son capaces de aplicar un ejemplo de proporciones en términos de cocinar o hacer distintas acciones de la vida cotidiana. Y también en lectura, más bien mirar un texto a lo mejor de las redes sociales y poder interpretar cuál es la noticia que se está dando. Te insisto, todas las evaluaciones nacionales e internacionales, como es el caso de PISA, tienen limitaciones, pero yo creo que sí nos entrega luces de cierto tipo de elementos. Aquí hay que decir que participan todos los países de la OECD, más un número importante de países de todo el mundo, 72 países, que está participando, y que esta información no es el fin de la calidad y del sistema educativo, sino es un insumo más para saber cómo lo estamos haciendo. Y en esa línea, Matilde, lo que tú señalas, nos entrega luces en términos de desigualdad, en términos de la brecha que tenemos por grupos socioeconómicos, que se reafirma la que ya tenemos a nivel país, de la inequidad de género en otros países. No en todos hay inequidad, en algunos incluso las mujeres tienen mejores resultados que los hombres. Bueno, esto no es algo biológico, esto no es algo natural. Cómo trabajamos los estereotipos de género, cómo nos hacemos cargo en todos los colegios del país de
niños y niñas logren avances importantes en su aprendizaje. Y lo que nos dice en lectura, matemática y ciencia, bueno, ¿cómo logramos este tipo de habilidades del siglo XXI en nuestros estudiantes? Que yo creo que por un lado hay buenas noticias, comparado con nosotros mismos, el país está mejorando en lectura y estamos llegando al mismo resultado de países similares, con ingreso per cápita similar al nuestro. Obviamente que seguimos teniendo una tarea en lectura, en matemática y en ciencia estamos en una meseta, si somos más críticos estamos estancados, 1 de cada 2 niños está en el nivel bajo 2, ¿qué quiere decir esto? Que no adquiere las competencias mínimas, por tanto aquí hay una tremenda tarea en lectura y en matemática, y yo creo que esta información que nos entrega PISA nos ayuda a poder reconocer este diagnóstico más amplio que hoy día estamos haciendo en la Agencia de Calidad, que no es solo en las asignaturas tradicionales, sino también en ámbitos más no cognitivos, entre comillas. ¿Para qué? Para desplegar todas las capacidades y competencias de nuestros niños, niñas y jóvenes, que es lo que queremos. Claro, porque por ejemplo en esta prueba hay diferencias entre 95 y 104 puntos de diferencia dependiendo de también el nivel socioeconómico del colegio al que pertenecen los niños. Por eso, Carlos, ¿cuánto falta para alcanzar a los países que están arriba en las posiciones? Tal vez, claro, somos el único país de la OCDE que tiene estos buenos resultados, pero estamos al final de la tabla también dentro de esos países de la OCDE. ¿Cuánto faltaría en años para alcanzar a los líderes? Mira, yo creo, y aquí hay que ser sinceros, yo creo que alcanzar ojalá en los próximos 4 años a los países con ingreso per cápita, porque estamos lejos en matemática y en ciencia, podría ser una meta país producto de compararnos con países similares. Llegar al promedio de la OECD, yo tengo la impresión, Matilde, que tiene que ser un esfuerzo a mediano plazo y largo plazo. Estamos hablando de una década y donde esta reforma educacional que se empieza a implementar en 2016 puede ser estructurante y generar mejores condiciones en cada una de los colegios del país. Y como tú dices, tenemos una tremenda brecha entre el grupo socioeconómico alto y el grupo socioeconómico bajo, que tiene que llamarnos a seguir haciéndonos cargo, que es grotesca. La buena noticia es que el aumento de nuestro país es significativa en los grupos socioeconómicos medio y medio bajo. ¿Qué quiere decir esto? En el ámbito de la hipótesis, el esfuerzo país de las políticas públicas, de las políticas educativas, del esfuerzo también de las familias, está dando también resultados en esa línea. Y por el lado finalmente del vaso vacío, que es importante en términos de no tener estudiantes en nivel menos del 2, que es un nivel inicial aceptable para desenvolverse como competencia en el siglo XXI, nosotros creemos importante que ya necesitamos en esta reforma educacional y en el debate pasar del titular de que todos queremos calidad, que nos convoca a todos, independiente de la postura política, independiente del lugar, independiente incluso del grupo socioeconómico o del colegio, de la dependencia, en cómo lo construimos. Y aquí hay luces en esa línea, Matilde, que nos permiten decir, bueno, ya, todos estamos de acuerdo con calidad, todos estamos de acuerdo con esta reforma educacional que plantea mejores condiciones para construir calidad. Bueno, ¿qué hacemos finalmente para que esto pase en todos los colegios del país y ojalá en los que menos también posibilidades tiene? Y en esa línea hay algunos elementos. Primero, el rol clave de un director que cree en sus estudiantes. Segundo, que los profesores tengan tiempo para poder trabajar, desafiarse, poder tener altas expectativas, que no discriminen, que sean capaces de movilizar todos los aprendizajes. Tercero, que desafiemos a los estudiantes. Esto nos plantea tener clases más entretenidas. Y cuarto, que yo diría que es un elemento también importante, que se llaman factores asociados a mayor aprendizaje. Cuando un colegio tiene oportunidades integrales, ¿qué quiere decir esto? Cuando también hay folclore, música, deporte, arte, cultura, por decir alguna de las áreas, voluntariado, eso también se traduce en mejores oportunidades en lenguaje, en matemática y en ciencia, que son las asignaturas más tradicionales. Por tanto, esta educación integral que la ciudadanía ha planteado, que la reforma educacional plantea, finalmente cuando se lleva a cabo también se traduce en mejores oportunidades en las asignaturas más tradicionales que finalmente estamos acostumbrados a entregar resultados en las evaluaciones estandarizadas. Carlos, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué porcentaje invierte en educación el país que se puede ser comparativamente parecido a Chile dentro de la OCDE?
Mira, ahora tenemos los datos, como agencia de calidad lo estamos colocando a disposición de todos los investigadores y la comunidad internacional. Nosotros hemos planteado de que hay que compararse con países de ingreso per cápita entre 22.000 y 18.000. Ahí aparecen algunos países más como Portugal, pero Portugal incluso está más cerca de la parte más superior del PIB. Hay que mirar más en detalle las cifras que tiene la OCDE, en lo que tú dices, que no solo tiene que ver con el PIB per cápita, sino también con la inversión que realiza el país. Hoy día Chile, desde el 2016 en adelante, está haciendo una inversión mayor en carrera docente, en que se va a traducir en mejores remuneraciones, primero de los profesores en nivel público y posteriormente los particulares subvencionados. Por tanto, lo que tú dices va a ser el desafío. Del 2017 tenemos un nuevo escenario, no solo en condiciones de la reforma educacional, sino también en recursos que el país, y esto no es solo del gobierno, sino que el país va a invertir para que ojalá tengamos mejor educación. Y en eso mirar lo que hacen los mejores sistemas educativos, que han priorizado a los profesores, pero también se han preocupado de implementar de buena manera las reformas que han ido ellos aprobando. Por tanto, hoy día la tarea, obviamente que tú nos señalas, vamos a hacer los análisis para poder compararnos con países de ingresos similares y también con recursos similares que estamos colocando, pero adicionalmente en eso, cómo somos capaces que la implementación de la reforma educacional, que desde el año 2016 que aún no recoge hasta el 2015 fue PISA, sea capaz de traducirse en oportunidades de calidad en todos los establecimientos. Y eso finalmente es un desafío desde nuestra ministra de Educación hasta todos los que estamos en el sistema educativo y principalmente en cómo apoyamos a los profesores y directores para que eso se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje, donde claramente, fácil decirlo, aquí la tarea desafiante, motivadora y finalmente yo creo que más compleja está en cómo implementarlo en cada comunidad educativa, donde esperamos que esta información de PISA y todas las que estamos poniendo a disposición nos ayude a tomar mejores decisiones para avanzar en calidad, que es lo que finalmente todos queremos. Muy bien, Carlos Enríquez, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile para analizar estos resultados que, si lo miramos con el vaso medio lleno, son positivos para el país. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Matilde. Hay un desafío, valoramos el vaso lleno y el desafío en el vaso vacío en hacer bien las cosas que vienen por delante.